Muy buenas noches, bienvenidos amigos. Comenzamos una nueva edición de PSA News. Hoy día lunes, semana que se va a hacer un poquito larga luego del feriado de la semana pasada. Pero comenzamos con toda la información y los títulos. Fernando Romano tuvo su victoria luego de 3 días y más de 400 jugadores. Romano se quedó con el torneo internacional de Corrientes. Alemania otorgó las primeras licencias para operadores online. Solo un estado permite el juego en este país. Negreanu Challenge, Kid Poker no pudo con su rival en la modalidad que más le gusta. Kid Poker perdió el sábado $75.000. Comenzamos la edición del día de hoy con lo que ocurrió en la provincia de Corrientes. Allí se realizó una vez más este clásico torneo dentro de la oferta que tiene la Argentina en cuanto a eventos. Se trata del torneo internacional de Corrientes. Allí se dieron cita a más de 400 jugadores para disputar durante 4 días un pozo de más de... Durante 3 días, un pozo de más de 1 millón de pesos argentinos para ver quién era finalmente el ganador, como decía recién, de este clásico torneo que tiene esta provincia. 404 jugadores se dieron cita en esta ciudad para participar del torneo internacional de Corrientes, que pagaron un buy-in de 1.500 pesos. Se realizaron 371 recompras y 353 add-ons. El primer día se jugó hasta el 8º nivel y pasaron 176 jugadores y poco a poco se iban conociendo las figuras que iban a ser protagonistas de lo que fue la gran mesa final y también el duro heads up que se disputó ayer por la tarde-noche, esperando el ganador, que finalmente, como anunciábamos en los títulos, fue Fernando Romano, de muy gran desempeño, muy buen trabajo, frente a Germán Dansker, un duro rival que enfrentó en la mesa final, junto con otros grandes protagonistas, como lo fue también Lucas Yayeto, quien dio batalla por esta gran cita que tienen los jugadores allí en Corrientes. Romano comenzaba el heads up con una gran diferencia en fichas, 10 millones de puntos contra casi 5 millones de Danskers, 2-1 la diferencia. Situación que fue cambiando bastante. Romano en algún momento logró tener casi la totalidad de las fichas, Dansker había quedado con muy poco. Pudo revertir esta situación en algunas ocasiones Germán Dansker, hasta que finalmente Romano lograba la victoria con par de 10. Y vamos a repasar cómo quedó la mesa final y las posiciones de cobros de este torneo internacional de Corrientes. Fernando Romano, primera posición, 344.282 pesos. Segundo lugar para Germán Dansker, 194.000 pesos. Paulo Nosiquia, en tercera posición, 122.958 pesos. Federico Lescano, 102.065 en cuarto lugar. Alberto Atar en quinta posición, 81.972 pesos. Lucas Yayeto, sexta posición, 63.310. Eduardo Trulli, 54.648. Octavo lugar para Gustavo Bianchi, 40.986 pesos. Noveno lugar para Alberto Silva, 27.324. Y Alejandro Carucha Rodríguez, en décima posición, completando la mesa final, se llevó 20.493 pesos. Continuamos con más información, dejamos de un lado por ahora lo que ha sucedido en Argentina. En este caso vamos a hablar de lo que es la Epic Poker League. Hay un miembro de ella que fue uno de los directivos, Matt Glantz, quien salió a hacer declaraciones respecto de cuáles habían sido los movimientos allí en la Epic Poker League, que está pasando momentos durísimos. Casi estamos a la espera de que cierre lamentablemente esta nueva liga, este nuevo tour que se había creado. Y Matt Glantz fue uno de los miembros del comité de ética de la liga y hace poco ha hecho una entrada en su blog comentando cómo se ha manejado la Epic Poker League.
El comité de ética fue creado, por supuesto, como su nombre lo indica, para mantener y preservar las actitudes y actividades deportivas de esta liga, cosa que se contradice muchísimo con lo que ha hecho la directiva de la Epic Poker League luego en su situación monetaria, podríamos decir. Recordemos que está en bancarrota, debe unos 8 millones de dólares y su principal inversor se ha desplazado. Algo de lo que decía Mats Glantz es que, mucho más importante que la propia liga, el póker había retrasado por mucho tiempo la creación de un comité de conducta y principios que limpiara el juego y ayudara a crear un producto mucho más vendible para las masas. Si se hacía bien, el comité no solo fijaría los principios a seguir por la liga, sino por todos los circuitos del mundo. No puedo describir lo ilusionado que estaba por la posibilidad de que esta entidad elevara el juego y el negocio del póker a un nuevo nivel. Recordemos que en algunas de las primeras fechas que se realizaron de esta Epic Poker League hubo algunos incidentes con unos jugadores. En el caso puntual de uno de ellos había ganado un free roll para, de hecho un satélite, perdón, para clasificar a uno de los eventos. El valor de la entrada de este clasificatorio era de 1.500 euros y la entrada al evento era de 20.000. ¿Qué pasó? Este jugador se lo analizó este comité de ética y decidieron no dejarlo jugar, no permitirle jugar este evento por diferentes motivos, por conductas propias de él que no tienen nada que ver con lo deportivo, sino con lo personal. El jugador reclamaba la reintegración del dinero, que serían los 20.000 dólares, en este caso eran, me rectifico, 20.000 dólares. Finalmente el comité y la Epic Poker League decidió no hacerle la devolución de los 20.000 dólares que correspondían a la entrada del evento, sino solamente a 1.500 que correspondían de la inscripción que le había pagado para este satélite clasificatorio. Bueno, estuvo interviniendo la Comisión de Nevada, la directiva y el comité decidieron solamente devolverle los 1.500. ¿Qué sucede con esto? Luego de todas estas cosas que sucedieron en la Epic Poker League, Mats Glantz decidió alejarse por bueno, las situaciones que no lo convencían del todo cómo se estaba operando. Tiempo después se supo la noticia de que por mala administración esta liga, quien es llevada adelante también por la Federated Sport and Gaming, declaraba la quiebra. Europa está viviendo un proceso de regulación en distintos países. Hay algunos que ya están avanzados, como el caso de España, que dentro de poco va a entrar en rigor. Otros ya están operando bajo licencias y el año pasado comentábamos sobre final de año, cuando surgió lo de España y llegaba la fecha del otorgamiento de licencias, que era el 31 de diciembre, cosa que después se extendió. Alemania se sumaba a los distintos países que pretendían tener una regulación, pero en un caso muy particular. De los 16 estados que tiene Alemania, solo uno había dado el paso hacia adelante para regularlo. Solamente un estado de Alemania tiene la regulación, entró en periodo de otorgamiento de licencias y finalmente ha otorgado las primeras licencias en este país, pero con ciertas controversias, más que controversias, ciertas trabas, porque es solamente para jugadores de este estado. En un principio se especuló con que se podría albergar a jugadores de Alemania, de otros estados, incluso también a jugadores globales. Digamos, por ejemplo, una empresa como Unibet o Betfair, quien es una de las que ha obtenido la licencia, podía permitir jugar en este estado de Alemania a jugadores de la sala de otros lugares donde hubiese licencia. Por ejemplo, jugadores que estuviesen en Italia, en Francia, jugando en esta sala, podrían jugar en Alemania también. Esto finalmente no va a ser así. Va a suceder en el estado, ya les doy el nombre que es bastante difícil, Schleswig-Holstein. Este es el estado, el único estado en Alemania que tiene la regulación del juego, que podría sufrir algunas modificaciones, porque dentro de poco va a haber elecciones y va a cambiar, supuestamente, según se especula, las autoridades de este estado. Luego que esto suceda, veremos qué es lo que pasa con las licencias y la situación y las más de 40 licencias que se han pedido allí en este estado. Luego de toda esta información, finalizamos este primer bloque, pero antes, agenda y torneos.
El 10 de mayo, una nueva fecha de la Madero Poker Experience Freeze Out. El costo de inscripción, 600 pesos. El 11 de mayo, en Punta del Este, Uruguay, se jugará el Conrad Poker Tour. El buy-in, $1000. Y el 18 de mayo tendrá lugar en el Iguazú Gran Hotel y Casino la primera edición de la Iguazú Poker Series. El buy-in, $1000. Finalizamos este primer bloque, vamos a la pausa, al regreso estaremos repasando lo más importante que ha sucedido en el mundo online.